Muy buenas noches, nuestros queridos hermanos. Bienvenidos a este su programa Tiempo Nuevo, Nueva Tierra, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy agradecidos. Otro lunes más, ¿verdad? El lunes de Semana Santa no pudimos estar, ¿verdad? Con ustedes. Estuvimos transmitiendo la misión, ¿verdad? De Semana Santa de nuestra parroquia, ¿verdad? Por lunes resucitado, así que felices Pascuas de Resurrección a todos, ¿verdad? Estamos ya alegres, pasamos de una cuaresma, ¿verdad? Donde estuvimos ahí meditando en silencio, en oración, ¿verdad? Y en arrepentimiento, y hoy disfrutamos de esta gran Pascua de Resurrección. Jesús ha resucitado. Abraham. Muy buenas noches y estamos desde esa vivencia en la cual todos aclamamos diciendo que noche tan dichosa en la que se une el cielo y se unió el cielo con la tierra y lo humano con lo divino en esa experiencia, ¿verdad? De esa vigilia que vivimos intensamente, que fue de mucha bendición en nuestra parroquia y en todas las parroquias del mundo entero. Saludos, José. Y tenemos, ¿verdad? A nuestro santo diácono, ¿verdad? Amigo ya en la casa de nuestro... Yo me asusto cuando me dice santo diácono porque pienso que están ya santificando o matando para que me vaya para el cielo derechito, aunque yo quiero ir mandado ya para allá. Pero mientras tanto, aquí estamos para servir y para compartir la palabra de Dios. Gracias por invitarnos a este programa. Es nuestro deseo siempre servir con amor y con mucha devoción a lo que verdaderamente hemos sido llamados. Como dijo Gaby, yo soy José, el diácono de aquí de Isabela, y les exhorto a que se mantengan en el programa durante esta noche. A lo mejor quizás vamos a tocar algunos temas muy importantes sobre este tiempo que vamos a vivir el tiempo de la Pascua. El tiempo de la Pascua no se acabó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora nos toca a nosotros intercalarnos dentro de ese gran misterio de la resurrección para nosotros también resucitar a la vida eterna y empezamos a saborearla desde ya. No es que vamos a saborearla cuando lleguemos al cielo, es desde ahora, desde aquí de la tierra, que el Señor nos está invitando a que participemos de ese gran misterio del amor de Dios. Amén, amén. Y estamos muy contentos, ¿verdad? Como decía nuestro beato Carlos Manuel, vivimos para esa noche, ¿verdad? Para ese día. Vivíamos la noche de la Pascua, ¿verdad? Sabemos que nuestro beato Carlos Manuel, ¿verdad? Los que podamos conocer, ¿verdad? Y los invitamos a conocer un poquito más de su historia. Él vivía para esa noche de la Pascua, todo su entorno, toda su vida, su espiritualidad, ¿verdad? Iba en torno, ¿verdad? A esa noche de la Pascua, ¿verdad? Y podemos ver su vida. Eso es así. Los que han tenido la oportunidad de ir a Cagua, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Los caminos donde él vivió, su entorno, ¿verdad? Los invito a que lo hagan porque realmente es bien interesante. Precioso. Nosotros de la parroquia hicimos una excursión, ¿verdad? Y participamos de esa, tuvimos esa oportunidad de vivirlo. Le invitamos también a Eso ustedes es así. que lo vivan, ¿verdad? Un beato de nuestro tiempo, ¿verdad? El beato Carlos Manuel, no, ¿verdad? Un beato del siglo pasado, siglo XX. Así que vivió, ¿verdad? Pudo haber sido un abuelito de nosotros, ¿verdad? Hoy día hubiera tenido una edad de unos 70 menos. Así que realmente, ¿verdad? Es un beato de nuestros tiempos, ¿verdad? Cómo logró la santidad, ¿verdad? De manera humilde y sencilla, ¿verdad? Y siempre esa frase de Así es. pues fue lo que la hizo suya, y eso es el Logan, ¿verdad? Su frase, ¿verdad? Insignia, ¿verdad? Como que lo representa, ¿verdad? Ya como santo de nuestra iglesia. Así que como le decimos lunes tras lunes, los invitamos, ¿verdad? Que den share por aquí, denle like, compartan, ¿verdad? Como dijo José, compartan, ¿verdad? Este mensaje para que otras personas seamos misioneros del mensaje de la palabra de la resurrección, que vamos a estar dialogando en la noche de hoy, que vamos a estar reflexionando, vamos a estar meditando y compartiendo, ¿verdad? Compartan por aquí sus mensajes, lo leemos, ¿verdad? Y los compartimos, ¿verdad? Y nos alegra mucho saber de cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. Así que les pedimos que ese dedito misionero, hunde ese botoncito que dice share, que dice compartir, compártanlo, ¿verdad? Con algún hermano, con algún familiar. Les queremos decir que estamos por aquí, ¿verdad? A través de la página de Facebook de nuestra de Pau de Isabela, y también a través del YouTube de nuestra página de nuestra parroquia, ¿verdad? Parroquia San Antonio de Padua, Isabela, Puerto Rico. Así que nos pueden ver en las diversas plataformas, en los diversos celulares o
o televisores, ¿verdad? Digitales ya que también tengan la plataforma de YouTube, nos pueden ver también. Así que no se lo pierdan, denle un like, ¿verdad? Para que también se enteren de cada una de las cosas que hace nuestra parroquia, ¿verdad? Los artículos que diariamente se comparten, ¿verdad? Así que como hacemos lunes tras lunes, ¿verdad? No vamos a comenzar nada sin hacer esa invocación, ¿verdad? A ese Dios con nosotros, ¿verdad? A ese aparato, a ese abogado, a ese consolador, ¿verdad? Que nos acompaña día a día y que está a la espera de que lo invoquemos. Abraham. Abraham, quítale el mic si puede. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocamos al Espíritu Santo, este Espíritu Santo que, como nos dice el numerar 1104 del Catecismo de la Iglesia, este Espíritu Santo que actualiza el misterio de Cristo momento a momento, día a día en nuestras vidas y en la historia de la Iglesia, a ese Espíritu Santo. Entonces, le invocamos diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, amén, ¿verdad? Ya habiendo invocado a ese Espíritu Santo que es ese Dios con nosotros, nos ya preparado, ¿verdad? Para meditar, ¿verdad? Para meditar esa proclamación del Evangelio, ¿verdad? Que hoy estará en manos de un ministro, ¿verdad? De esa palabra, ¿verdad? La misión de nuestro diácono y de todos los diáconos del mundo, ser custodios del Evangelio. Así que hoy tenemos, ¿verdad? La grata, ¿verdad? Compañía de un diácono estar con nosotros para que nos proclame el Evangelio. Así que, José. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. A ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro. Con la losa quitada del sepulcro, echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo como con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. José. Bien, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar 3 puntos de este Evangelio. Jesús ha resucitado y el mundo entero está disfrutando de esa gracia que era la promesa del Padre, que era la promesa que Dios nos había hecho a su pueblo escogido. Nosotros, como hijos de Dios, como partícipes de ese gran misterio de la salvación, que desde el principio Dios la había organizado perfectamente para que se cumpliera en el tiempo que Él había establecido. Y Jesús fue el que cargó
con nuestros pecados y los clavó en la cruz, y allí en la cruz, muerto, ha cambiado la historia de nuestras vidas. Nosotros, gracias a que Jesús murió en la cruz, podemos participar del reino de los cielos. Y por eso, junto con Cristo, resucitamos a través del santo sacramento del bautismo. Cabe reforzar dentro de este gran misterio y dentro de el Evangelio que nos dice la palabra que María Magdalena es la que va hacia la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Ella esperaba de una manera u otra poder atenderle o orar al frente de la tumba, y querían darle también la cristiana sepultura, que era envolviéndolo en los aromas de cuando una persona muere, se entierra y se le ponen los aromas para que ese cuerpo pues sea de alguna manera preparado para ese gran misterio. Todos tenían una fe en la resurrección. Jesús se adelanta y resucita. Cuando llega María el tercer día, que es el domingo en la madrugada, María encuentra que la roca que cubría la entrada del sepulcro estaba corrida. Y era porque Jesús, lógicamente, había resucitado. Ella se turbó y salió corriendo. Otro evangelio explica que de otra manera, que iban otras mujeres. Pero este evangelio en particular nos dice que la mujer lo que significa es la iglesia. La iglesia va hasta donde Jesús y encuentra que Jesús ha resucitado, y va a correr hacia los discípulos, a donde ella tenía que recurrir para poder avisarles que no estaba en el cuerpo de Jesucristo y que se lo habían llevado. Era lo que ella entendía. Pedro y Juan salen corriendo para el sepulcro para ver esta novedad. Cuando llegan al sepulcro, Pedro llega más atrasado porque era mayor que Juan. Juan era muy joven, ágil, y claro, lógicamente nos ganan en la carrera. Si ustedes dos salen corriendo ahora mismo, llegan primero ustedes al sitio que yo. Yo tengo que ir en un burrito o en un carro para poder llegar primero que ustedes, si ustedes van a pie. Pero lógicamente, Juan, como un discípulo de menos autoridad, Juan se queda en la puerta, no entra en el sepulcro, y permite que sea Pedro, el líder de la iglesia, porque ya ellos tenían establecido quién era el líder. Y el líder ni siquiera se asomó, simplemente llegó y encontró tal cual había dicho María, y vio que estaba el sudario puesto aparte. Todo tiene un significado realmente. El que haya entrado Pedro significa que nosotros en la iglesia de Jesús tenemos una jerarquía, y por orden jerárquico, pues el líder siempre es el que toma las decisiones. Pedro toma la decisión de entrar y Juan se le acerca. Hay algo que es bien importante que nosotros reconozcamos dentro de este misterio. Juan acepta que todavía él tenía dudas. Y como todos nosotros, en muchas ocasiones hemos tenido dudas, pero la realidad es que las dudas se pueden dilucidar cuando nosotros ponemos la fe en marcha. La fe es la que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros no tenemos la fe suficiente para poder permitirle a Dios realizarse en nuestras vidas, nos faltan cosas que son tan importantes que nunca podemos realizarnos como es debido. Y ahí es donde entra el misterio del amor. La fe está bien relacionada con el amor. Dios está vivo. Jesucristo ha resucitado. Nosotros lo vamos a ir participando de ese gran misterio desde ahora hasta que llegue la venida del Espíritu Santo, cuando se colma, ¿verdad?, el Pentecostés, donde recibimos. Nosotros también tenemos que caminar en el camino. Ya hemos caminado por el suplicio, por el dolor, por la cuaresma, los 40 días de ayuno, de penitencia, los 40 días de sufrimiento, lo hemos pasado, y hemos, junto con Jesús, lo hemos acompañado en el martirio, en el dolor, en esa Semana Mayor que acabamos de vivir. Empezábamos desde el domingo con aquella
aquel acto tan bonito de reciben a Jesús como si fuera como el rey en la, y luego los mismos que quizás estaban diciendo y dando vítores que Jesús era nuestro Dios, nuestro Redentor. Después quizás alguno de ellos también dijo, crucifícalo. Y lógicamente también estamos nosotros cometemos errores, participamos de la gracia de Dios, recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y en algunos momentos en particular también caemos, perdemos un poco la fe o pecamos, que es peor. Y necesitamos mantenernos firmes en el camino hacia Dios. La mejor manera de nosotros poder mantenernos seguros en esa fe es permitiéndole a Dios a través de su palabra, de su amor, que nosotros vayamos uniéndonos cada día más intrínsecamente dentro de ese gran misterio y permitiéndole a Dios hacer la voluntad de Él en cada uno de nosotros y dejarlo que Él vaya también a nosotros santificándonos y resucitándonos, sacándonos de la podredumbre del mal y del pecado y conseguir la gracia en nuestras vidas. Abraham. Agradecido, orgulloso y contento que José nos esté acompañando en este programa y nos dé, ¿no? Nos dé de lo que el Señor pues ha sembrado en él, de la semilla para nosotros poder ir ahondando en la comprensión del Evangelio. Qué decir, miren, cuando miraba y escuchaba y leía la lectura, incluso la lectura de la tumba vacía, me venía a la mente y algo que de momento tenía aquí, cité antes de la oración del Espíritu Santo, y es el numeral 1104 del Catecismo de la Iglesia, que nos dice que la liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza y los hace presentes. En ese sentido, me hacía pensar lo siguiente. Nosotros hemos tenido el don, por medio del bautismo, de esa virtud teologal que es la fe. Eso es un don, eso es un regalo, eso es un maravilloso regalo. Pero interesantemente, y yo creo que cuando el catecismo nos habla de esto, el Espíritu Santo como el que le ha dado a la Iglesia la base, ¿no? Esos dones, esos carismas, para que en el proceso histórico vayan llevando este proceso de salvación y entonces nos haya llegado el mensaje a nosotros en este momento. Pensando en este numeral, pensando en la lectura, me hacía llegar a algún tipo de reflexión en el sentido de cómo el Espíritu Santo, cómo la Iglesia suple en cada momento histórico. Es decir, la Iglesia nos ha suplido y el Espíritu Santo la virtud teologal de la fe, en la cual nosotros creemos que Jesús resucitó. Pero interesantemente, el Espíritu Santo también, a mí no me cabe la menor duda, no porque yo lo sepa, sino porque teólogos, filósofos, personas de la talla de padre Jorge Loring, lo tengo anotado por aquí, del doctor Jorge Manuel Rodríguez, que es un historiador se ha dado a estudiar el proceso de la Iglesia metido en la historia, el proceso de la revelación en la historia. Cómo el Espíritu Santo no nos ha dejado desprotegidos en ese diálogo con los no creyentes. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, alguien podría decirnos a nosotros, bueno, el sepulcro estaba vacío porque se robaron el cuerpo, o el sepulcro estaba vacío porque aquellos lo dijeron, pero no estaba vacío nada. Pues miren, en un momento dado vamos a trabajar con un programa. Pero como nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, que la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico y trascendente. Ese es el numeral 639. Es un acontecimiento histórico.
Y a veces nosotros hemos escuchado personas que han dicho o han predicado y dicen, no, no es histórico porque eso es algo que no es espiritual. No, la resurrección, como nos dice el catecismo de la iglesia, es un acontecimiento histórico. Jesús murió y resucitó en la historia, en un momento histórico. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo, que ahora no vamos a entrar en ello, pero yo creo que el Espíritu Santo se ha encargado de depositar unas evidencias a través de lo que nosotros como sociedad, como historia, hemos ido desarrollando en nuestro conocimiento humano, y ha depositado en ese conocimiento toda una serie de evidencias, sabiendo que creemos en que Jesús resucitó, sin no tenemos que tener evidencias de hallazgos, pero sí hay una cantidad de evidencia, estaba anotado por acá, evidencia histórica, evidencia arqueológica, evidencia de testigos que no eran creyentes, no tenían por qué decir Jesús resucitó, y son evidencias que la historia o los historiadores no creyentes han tenido que pararse frente a este mensaje de la iglesia y decir, es súper razonable lo que la iglesia ha predicado alrededor de estos 2000 años, que Jesús murió y resucitó. Gaby. Efectivamente. Luego de escuchar estas dos exposiciones magistrales, no tengo mucho pero dentro del contexto de este evangelio, hay unas cositas, como mencionó José, que son dignas, ¿verdad?, de escogerla, ¿verdad?, y sacarla de ahí. Y es quién era de esto, ¿verdad? Sabemos que fue María Magdalena, o las mujeres que van al sepulcro a prepararlo, era embalsamarlo, ¿verdad?, que era el proceso que se le hacía a los cadáveres, ¿verdad?, para que duraran un poquito más, ¿verdad?, el proceso de descomposición. Así que ya fueron, ¿verdad?, no lo pudieron hacer el día que era, y lo fueron a hacer, ¿verdad?, ese domingo, ¿verdad? Se habla que ese primer día de la semana. Bien importante que, ¿verdad?, en este evangelio, y vamos a ver que todo el evangelio ¿verdad?, de aquí a Pentecostés, si no estoy mal y que José me corrija, siempre las cosas suceden el primer día de la semana. O sea, como que en la semana Jesús se encontró el primer día de la semana, importancia del domingo, ¿verdad? Y vemos cómo la iglesia transforma, ¿verdad?, el día de descanso, ¿verdad?, para los judíos que era sábado, al domingo, por la importancia de sucesos claves que sucedieron, ¿verdad?, luego de la resurrección de Jesús. O sea, que surgieron, ¿verdad?, y hasta el inicio de lo que es la iglesia, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles, suceden las cosas el primer día de la semana. Porque el primer acontecimiento sucede el primer día de la semana. Así que ese primer domingo de la historia, donde Jesús, ¿verdad?, se encuentran que Jesús no está allí. Así que dentro de las especulaciones, podrían haber dicho que se lo robaron, hasta los mismos discípulos, ¿verdad?, tenían dudas, por eso salieron corriendo, ¿verdad? Porque y aquí está el contexto de Simón, ¿verdad?, y de Juan, ¿verdad? Porque se da por sentado que Juan y Pedro los que van al sepulcro, ¿verdad? Juan, el más joven, sale corriendo, como dijo José ahorita. La jerarquía, el respeto de él mirar y dice, no, déjame esperar que llegue Pedro, para que Pedro, ¿verdad?, entrar con Pedro para enterarnos de lo que está pasando, o que Pedro verifique, ¿verdad? Y vemos, pero esto, ¿verdad?, me tocó bastante esta parte, este versículo del Evangelio. Dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Así que vemos cómo durante 3 años vivió con Jesús. Fue el discípulo amado de Jesús. Así que, para que tú veas, a pesar de que había sido, porque Pedro tiene su lugar especial, pero Juan tenía un lugar bien especial también ¿verdad?, como el corazón. En el corazón de Jesús. Así, ¿sabes? Más que hablar del discípulo amado, dice, es al que le entrega a su madre, ¿verdad?, para que la proteja. Así que vemos incluso ese discípulo amado que no le falló a Jesús, que estuvo ahí con Jesús, que pues, no lo negó porque fue el que estuvo ahí, el que vio el proceso. Quizás fue
al que más difícil tal vez se le hizo creerlo porque lo vio morir. O sea, vio el proceso. Quizás Pedro, sabemos que los discípulos estaban escondidos, y Pedro también salió cogiendo, pero Juan estaba ahí. Juan vio cuando le traspasaron el costado, cuando pasó lo que pasó. O sea, cuando lo bajaron ya muerto, destrozado. O sea, Juan, ¿sabes? ¿Verdad? Ese pensamiento que podamos tener de ese Juan, es que no hay forma de que, ¿sabes? No hay forma. La forma en que, ¿sabes? ¿Sabes? Uno analizando esos pensamientos de Juan, como que no es posible, ¿sabes? ¿Sabes? Como que pues fracasó. ¿Sabes? Sabemos que ese viernes, sábado para esos discípulos fue un tiempo de fracaso. ¿Sabes? Todo lo que ellos creían, todo lo que ellos anhelaban, todos los sueños que Jesús inyectó en sus vidas, ¿verdad? Esos sueños de esperanza, de ilusión, que transformó sus vidas, ese mensaje de Jesús, vieron cómo eso colapsó, o sea, cómo eso prácticamente en 2-3 días, ¿verdad? Que sabemos que el Triduo Pascual, todos esos 3 años de vida con Jesús que lo logró transformar. ¿Sabes? Cómo entonces ellos se van a sentir perseguidos, pues si lo hicieron a nosotros, no lo van a hacer a nosotros. Y ya nosotros no tenemos a Jesús, que era el profeta. ¿Sabes? Imagínense 12 discípulos que pierden el maestro, 12 estudiantes que no se sienten preparados todavía para emprender, ¿verdad? Para emprender y seguir la misión del maestro y perder al maestro de la noche a la mañana. Porque no es lo mismo que muera, fue que se lo llevaron y se lo mataron. Así que, y ver que el maestro no hace nada, porque vimos cuando Pedro sacó la espada para pelear, y Jesús dijo, no, vamos a pelear. Pero espera, si vamos a defender la cosa. Estoy poniéndome en la carne, ¿verdad? De esos, los zapatos de Pedro. Los zapatos de esos discípulos, ¿sabes? Tú esa ilusión, esa emoción y que de momento en cuestión de 3 días se te destruya todo lo que tú querías, toda esa imagen de Jesús, pues es reivindicada con la resurrección. Porque entonces dice, llegó el sepulcro, vio y creyó, ¿sabes? Volvió a tener fuerzas, volvió a decir, mira, lo que él decía tenía razón. La isla estaba acomodado, no hay forma, o sea, si se lo llevaron se lo hubieran llevado envuelto con o sea, si se lo iban a robar no iban a dejar la ropa doblar, las telas y todo doblar, se lo iban a llevar con todo y tela por ahí si se lo hubieran robado. Así que algo pasó aquí cuando entonces vemos ese contexto, ¿verdad? Y dice, pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar entre los muertos, ¿ves? Dice que todavía ellos no habían entendido eso. Ese sucede el primer día de la semana, es cuando empiezan a comprender. Pero vamos a ver en los evangelios posteriores, ¿verdad? Que vamos a seguir viviendo, nos va trayendo la liturgia, cómo los discípulos van creyendo poco a poco. Porque a pesar de que uno da testimonio, ¿ves? María dio testimonio, y Pedro a ver Juan para luego entonces Jesús se les aparece para que ellos crean. Luego entonces Tomás no estaba y vuelve Jesús se le aparece para que crea. Así que vemos el proceso de los apóstoles incrédulos, porque ¿cómo es posible? ¿Sabes? Y quizás en la humanidad, estamos hablando de la humanidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible? Así que vamos a ver, ¿verdad? Durante todo este tiempo de Pascua, cómo cada uno de esos discípulos van tomando fuerzas de la resurrección con esos encuentros con el Jesús resucitado. Y a eso que tenemos, ¿verdad? Que durante estos días de Pascua, hasta que lleguemos a Pentecostés, que todos estos días son de fiesta, tener un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo de la... Amén. Fíjense, yo quiero comentar un poco, ¿verdad? Si son ellos que vivieron esta situación tan difícil a través desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si ellos vivieron ese momento tan difícil y lograron alcanzar ese conocimiento, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del Espíritu Santo, que es el que induce o que cambia o que anima a la iglesia, pues nosotros a veces tenemos que también pensar
que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Y eso lo conseguimos a través de la oración, a través de la entrega, a través de el conocimiento, porque necesitamos amar y conocer para poder amar. Necesitamos unirnos a ese gran misterio del amor de Dios para poder ser partícipes de la evangelización. No podemos dar lo que no tenemos y de ninguna manera nosotros podemos alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo si no la deseamos, si no la vivimos, si no nos penetramos y entramos en el gran misterio del amor de Dios. Entonces, ¿verdad? Este mismo contexto del Evangelio, ¿verdad? Que estuvimos analizando, vamos a hablar ahora un poco de la Pascua, ¿verdad? Y quería traerle, ¿verdad? Una como introducción, ¿verdad? Para hablar un poquito de este tiempo pascual, ¿verdad? Y cada uno de nosotros opine un poquito. Hoy se celebra, o hoy, ¿verdad? El Papa Francisco, ¿verdad? Y todos los papas al recurso de la historia envía un mensaje Urbi et Orbi, ¿verdad? Y a través de este mensaje Urbi et Orbi, creo que José se nos fue por acá, ok. Sí, parece que tengo problemas. Orbi, el Papa nos trae un mensaje, y el mensaje que nos trae para esta Pascua es: dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible. ¿Ves? Como hoy, ¿verdad? Esta oración lo invito a que busquen el mensaje, ¿verdad? Un mensaje que el Papa lo envía en los diversos idiomas, ¿verdad? Para un mensaje para la iglesia, un mensaje para la humanidad, un mensaje de Pascua. Así que los invito a que lo busquen, ¿verdad? Solamente vamos a hablar algunas cositas de ese mensaje, introduciendo lo que es este tema de lo que es tiempo pascual. Pero el Papa nos invita a la oración, nos invita a luchar por la paz, ¿verdad? En este mensaje también él habla un poquito de que un mensaje, y con esto lo voy a dejar para que ustedes hablen, dice: hoy más que nunca tenemos necesidad de Él. Al final de una cuaresma que parece no querer terminar, parecía que había llegado el momento de salir juntos tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos, y en cambio estamos demostrando que tenemos todavía el espíritu de Caín, que mira a Abel no como un hermano, sino como un rival, y piensa en cómo eliminarlo, ¿verdad? Parte, ¿verdad? Hablando del Papa, de lo que son las guerras, hablando de lo que son los conflictos, ¿verdad? A nivel mundial, que empañan, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Lo que es esta celebración, pero que la luz del resucitado y la paz del resucitado sea la que reine, ¿verdad? sobre nosotros. Y vamos a ver que Jesús, en todo su encuentro, ¿verdad? Como mencioné ahorita, en toda esta liturgia de pascual, vamos a ver cómo Jesús, cuando se le aparece, dice: la paz esté con ustedes, ¿verdad? Ese es Jesús, lo primero que engendra, lo primero que trae, el primer mensaje que le da a sus discípulos, ese primer encuentro con ellos: la paz esté con ustedes. Y vamos a ver cómo esa paz es la que Él va llevando, ¿verdad? Durante ese tiempo, ese tiempito que Jesús estuvo con esos apóstoles, ¿verdad? Hasta que sube al cielo. Abraham. La Pascua, nosotros quizás, bueno, la riqueza de la revelación de Dios, nosotros no la podemos encerrar en una idea, ¿no? O en un, no, hay, pero una de las modos que podemos quizás ver la Pascua es mirarla desde la experiencia de estos hombres y mujeres, o mejor dicho, de estas mujeres y hombres, porque fueron esas mujeres las primeras, ¿verdad? Que eso dice mucho. Y podemos ver la Pascua que vamos a estar viviendo y que estamos viviendo desde ese contexto. Se dio unos hechos que ya los vivimos, ¿no? Jesús muere y está vacío, está vacía la tumba, está vacío. Entonces, ahora vamos a estar viviendo lo que los apóstoles y lo que los discípulos vivieron un tiempo antes de Pentecostés, que era buscando un porqué, un cómo, un porqué, un cómo. ¿Camino a qué?
a tratar de encontrar un para qué todo, un para qué esto, porque ya Jesús se lo había explicado, pero el asunto es que era difícil y aún a nosotros se nos hace difícil el hecho de que Jesús resucita. ¿Cómo o por qué se da esto? Ellos estaban en un tipo de shock, Nosotros recientemente Luz nos habló de procesos de pérdida y demás, y eso es característico de las pérdidas, estar como en shock. De hecho, estar en negación. Y podemos ver que muchos de los apóstoles, la mayoría, estaban en negación. No, pero espérate, pero lo que ustedes dicen que no. Y la Pascua, ese es el proceso que la iglesia nos va dando para que nosotros vayamos trabajando quizás eso en cada uno de nosotros. Camino a lo que ocurrió, por qué y cómo ocurrió, pero para qué, para qué. Tanto a nivel de iglesia, pero a nivel individual. Para mí, ¿para qué este acontecimiento? José. ¿Me escuchan? Sí. Ah, pues mira, no me ven, pero no importa. Yo no quiero tocar muchos botones aquí porque a lo mejor yo soy muy diestro y lo más seguro es que lo dañe. Pero quiero mantenerme en la comunicación y si ustedes me están escuchando, lo importante es que me escuchen, no que me vean. Fíjense, la Pascua lo que significa es el paso de Dios por la vida de nosotros, por el mundo. Dios ha creado al ser humano con un propósito y todos nosotros tenemos un propósito de vida. Junto con el propósito de vida es es volver otra vez a los brazos de nuestro Creador. Es también una misión. Nosotros tenemos una misión muy importante en nuestra vida y cada uno debe descubrirla. Todos no tenemos la misma misión, igual que no todos tenemos los mismos dones. Todos tenemos dones diferentes para poder realizar esa misión que Dios nos ha impuesto o nos ha regalado. La misión de llevar el evangelio, de compartir la palabra. Todos lo hacemos de diferentes formas, pero es necesario que todos encontremos esa misión. ¿Para qué yo soy bueno? ¿Para qué yo he sido llamado a este mundo? ¿Para qué yo he sido llamado a santificar a mis hermanos? ¿Para qué yo he sido llamado en la iglesia para contribuir con el mensaje de la palabra? Y ya que hemos descubierto ese gran misterio de que nosotros tenemos que regresar a Dios, tenemos que la obligación de buscar nuestra salvación, porque todos hemos sido llamados para la salvación. El camino de todos puede ser diferente, pero el camino es hacia la salvación. Y esa salvación está ahí al alcance de nuestras manos. Necesitamos conocer para poderla amar, para podernos entregar, para poder penetrar en el misterio del amor de Dios. Y la Pascua es precisamente eso. Dios se una con el hombre, se hace uno con el hombre para que el hombre se encuentre con Dios y haga de Dios su camino hacia la salvación. Y como nosotros sabemos que no podemos tener paz hasta las grandes santos han dicho que la paz es cuando nosotros encontramos al Cristo en el corazón nuestro, estaba perdido en el espacio, nos hemos encontrado con Cristo, Cristo nos da la paz. Por eso cada vez que, como decía David, cada vez que Jesús se acercaba a los discípulos después que murió, pues la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes y siempre le quería traer la paz. A nosotros también nos quiere traer la paz, pero la paz es la que hace en nosotros que nosotros tengamos la confianza, esa confianza plena en que Cristo es nuestro Salvador, que hemos alcanzado la victoria junto con Cristo de la resurrección y vamos a llegar al procedimiento que todos esperamos, que es un día compartir la vida eterna junto a nuestro querido papá, junto a nuestro hermano Jesús, junto a los santos de nuestra iglesia que tanto se han sacrificado, se han entregado y a los mártires que dieron su sangre para poder alcanzar la vida eterna. Pues esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Tal vez nuestros pecados, nuestras cargas sean diferentes, pero todos tenemos la misma responsabilidad de llegar a los brazos de nuestro Creador y mantenernos firmes en esa fe. Nunca vamos a
lo que nosotros queremos si no nos proponemos a realizarlo. Dios no nos va a obligar. Dios no quiere que nosotros obligarnos a nosotros a tomar decisiones, pero nos da el empujoncito que necesitamos. De la misma manera que el Padre, cuando divisó que venía el Hijo, que venía quizás desnudo, que venía con un montón de aflicciones, que venía agarrado del excremento de los cerdos, no tomó en consideración el pecado del Hijo, sino fue corriendo donde él y disfrutó y celebró la gran fiesta que es la misa, porque recibió y recuperó a su hijo vivo. Pues nosotros también, cuando nosotros pecamos y nos embarramos en el pecado del mundo y en la maldad y decidimos regresar a la casa de nuestro Padre, Él nos va a estar esperando siempre con los brazos abiertos para darnos el abrazo fraternal, filial, el ponernos el anillo, ponernos los zapatos, ponernos el traje nuevo, lavado y restaurado para glorificarse Dios, y por eso hace la fiesta. De lo contrario, no sería tan importante para nosotros alcanzar esa unidad entre Dios y nosotros. Por eso la paz de Cristo se hace en nuestros corazones cuando nos permitimos a Él que se realice en nosotros. Amén, ¿verdad? En ese mismo detalle, ¿verdad? De la Pascua, como dijo nuestro hermanito José, ese paso. Pero, ¿verdad? Para los judíos representaba ese paso, ¿verdad? A través de este paso, ¿verdad? De esa salida, ¿verdad? De la esclavitud, ¿verdad? La libertad que le dio el Señor, ¿verdad? Ellos celebraron con esa Pascua, pero esa libertad de Cristo con la salvación, donde va el paso de la muerte a la vida. Así que lo que Cristo nos trae, ¿sabes? A raíz de la Pascua de Cristo tenemos la confianza y la fe que con la muerte no termina todo, que con la muerte viene la vida. Amén. Que con la muerte viene la salvación. Así que por eso para la Pascua. Pero como nos decía Abraham, los que nos quedamos como esos discípulos, pasamos un proceso de duelo, pasamos un proceso de dolor, ¿verdad? Pasamos un proceso de aceptación. Por lo cual, como Jesús durante estos días, hasta entregarle el Espíritu Santo, los acompaña. Tiene diversos encuentros con ellos que vamos a estar meditando semana tras semana. Y en esos diversos encuentros les da la paz. En esos diversos encuentros les da con ellos. En esos diversos encuentros tiene diversas, ¿verdad? Interacciones con ellos. Incluso, ¿verdad? Con Tomás, que no creía, le dice, tócame, mírame, mira mis manos, mira mis pies, mete tu dedo. ¿Sabes? Jesús dejó claro, ¿verdad? Comió con ellos, compartió con ellos, ¿sabes? Dejó claro que lo que resucitó no fue un espíritu, no fue un fantasma, sino que fue él mismo en carne, ¿verdad? En su humanidad. O sea, ese Jesús que andaba con ellos, pues resucitó, glorioso, pero resucitó, ¿verdad? Con los signos de la cruz, pero también con los signos de humanidad. Y esos signos de humanidad fue consolándolo hasta recibir el Espíritu Santo. Ya una vez reciben el Espíritu Santo, reciben la fortaleza de Dios, la fortaleza de Jesús a través del Espíritu, que ya de ahí para adelante conocemos la historia. O sea, ya de ahí para adelante es cuando la iglesia nace. Ya de ahí para adelante es cuando los apóstoles es tan fuerte la alusión, es tan fuerte, ¿verdad? Ese compromiso, esa dedicación, ¿verdad? Por el Evangelio, que dan la vida por él. Donde vemos que todos los discípulos prácticamente murieron excepto Juan, ¿sabes? Decapitado, los mataron, ¿sabes? O crucificados de diversas formas, ¿verdad? Crueles, ¿verdad? Y martirizados. Familias enteras eran martirizadas por el Evangelio y por llevar por esa buena nueva, o sea, por no renegar a Jesús. ¿Ves? Vemos cómo ese espíritu lo fue fortaleciendo. Un ejemplo, ¿verdad? Que les quiero darle, la estuve viendo en estos días. No la pude ver completa, pero vi como la mitad porque la dieron en la televisión estos días. Es la historia de Pablo. La historia de Pablo y Lucas es una película. Vamos a ver si podemos hacer algún evento de la parroquia para presentar esa película. Nos muestra, ¿verdad? Lo que vimos en esa película, esa historia de ese hecho de los apóstoles, de esos primeros cristianos, ¿verdad? Cómo lucharon, cómo perseveraron, pero incluso a pesar de que Pablo dice, di la buena batalla,
¿verdad? Di buen combate. Fue arrestado y fue decapitado. ¿Sabes? El Señor le permitió hacer todo lo que hizo, le permitió arrepentirse, pero también le dio la paz para aceptar cómo él debía morir, igual que le pasó a Jesús. ¿Sabes? Jesús tuvo una angustia en ese huerto de Getsemaní que llegó a sudar sangre, pero luego el Señor lo fortaleció. Al nivel de que cuando ¿verdad? Le recibió injurio, Jesús no respondía. ¿Ves? Así que vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos fortalece, ¿verdad? Y cómo el Padre nos fortalece, cómo Jesús nos fortalece y cómo el Espíritu Santo nos fortalece. Así que dentro, ¿verdad?, de la Pascua, ¿verdad?, lo que es este tiempo pascual es ese tiempo donde el Señor nos da la confianza de que hay vida después de la muerte, de que hay salvación después de la muerte, pero que también es un proceso de consuelo y de paz para nuestras vidas. Por eso el Papa en su mensaje, ¿verdad?, y voy a leer otro extracto del mensaje para pasar con ustedes. El Papa vuelve y dice, y este está bien interesante, este pasaje del mensaje, vuelvo y les digo, lean el mensaje completo. El Papa dice, que se elija la paz, que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, no nos acostumbremos a la guerra, comprometámonos a pedir la paz con voz potente desde los balcones y desde las calles. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque nos pasa a nosotros, donde ya nos acostumbramos a las noticias, ya vemos las cosas como comunes y no seguimos orando y no seguimos perseverando por la paz. Nos pasa cuando ya todos los días nos enteramos, mira, mataron 3, mataron 5, mataron 7, mataron 1. Uno que muera es grave. Es mucho, es mucho. Es grave, es mucho, ¿sabes? Pero ya lo vemos común. Vemos una noticia, me murieron 5 ayer. Entonces llega el momento donde nos inmunizamos, donde ya eso a nosotros no nos hace nada. Lo mismo lo de la guerra con Ucrania. Cuando empezó, todo el mundo tenía una histeria colectiva, el mundo completo, todo el mundo estaba expresándose y todo. Ya ha pasado un mes y vamos para 2 meses de esa guerra y ya no se habla de la guerra. Ya tú miras hasta las noticias y casi no te hablan de eso. Es un conflicto latente que está viviéndose ahí y ya el mundo ya lo descartó, igual como conflictos que hay en otros países del mundo, donde los medios de comunicación y todo nuestro entorno lo van despreciando por otras noticias y nosotros también nos inmunizamos y ya no pedimos por la paz, ya no pedimos por los hermanitos que sufren. O sea, el Papa nos trae con este mensaje, nos dice, no nos olvidemos, dice, por favor, no nos acostumbremos a la guerra. O sea, nos acostumbramos, o sea, llega el momento donde, pues, mataron 5, pues, ¿qué se va a hacer? Bueno, pasó esto, pues, ¿qué se va a hacer? No nos acostumbremos, no nos podemos acomodar a lo que está pasando a nuestro alrededor, a lo que está pasando en nuestro mundo, sin inquietar. Si nosotros como cristianos hacemos fuerza, hacemos oración, pedimos por la paz y utilizamos este tiempo, ¿verdad?, para compartir con Jesús, pero a la misma vez pedir por nuestro hermano esta fuerza de oración, como nos dice nuestra madre, ¿verdad?, en las diversas apariciones, oren sin cesar, ¿verdad? Nos dice que hagamos penitencia, ¿verdad?, y que oremos, que nos convirtamos. Ahora. Uno de los adjetivos, una de las bellas palabras que nosotros, o descripciones que le podemos dar a la iglesia, que la iglesia es madre y maestra. Madre y maestra. Y por medio de quién la iglesia proyecta su maternidad, pues por medio, obviamente, del Papa, de los diáconos, de los sacerdotes, de nuestros hermanos, y una manera bien productiva, bien, que la iglesia nos propone, obviamente, este tiempo de Pascua como madre y maestra. Y si nosotros afinamos bien el oído, vamos a escuchar que todos los días va a haber una lectura donde el Señor va a contestar ese cuestionamiento que, como nos decía José, como somos diferentes, estamos llamados a la salvación, pero somos diferentes, y siendo diferentes, el Señor pues no, como que nos traza una ruta casi
casi personal a cada uno. ¿Y cómo hace eso? Pues en este tiempo pascual lo hace proponiendo unas lecturas, proponiendo unos encuentros de unas personas con la persona de Jesús, donde nos va a hablar en una que otra forma, nos va a hablar a cada uno de nosotros personalmente. Porque por ahí tenemos a digamos, a un Tomás. Tomás personifica una manera de ver la vida de muchas personas. Y a esa manera de ver la vida Jesús le dice, tócame. Porque él necesitaba tocarlo, él necesitaba validar que ese era él. Pero también la iglesia nos va a presentar a un Juan, a unos apóstoles pescando, que cuando mira dice, oye, ese es el maestro. Y dice a Pedro, en distancia no tuvo que tocarlo, no tuvo que olerlo, no tuvo que como que medio mirar, no, ese es el maestro. Y Pedro se tiró. Pedro se tiró. Y la iglesia nos propone la persona de Jesús, y en este tiempo nos propone cada uno de nosotros, si estamos como decían los hermanos, como decía Gaby, como decía José, si estamos abiertos a eso, nos propone el camino específico para nosotros poder alcanzar y dejarnos guiar hacia la salvación. José nos decía la parábola del hijo pródigo. Jesús la propuso y Jesús ahí incorporó unos rasgos de personalidades en ese hijo pródigo, en el hijo que estuvo siempre a su lado en la casa, en el mismo padre. Propuso personalidades, cómo veían el mundo, la vida, y cómo Jesús contó cada una de sus inquietudes. Así que este tiempo pascual, si afinamos el oído, Jesús nos va a estar hablando a nosotros, pero que individualmente, aunque en la predicación se diga hermanos, Jesús está diciendo Gaby, José, Abraham, María. Él no está hablando directamente, porque de esto se trata, de que Jesús va a estar, y el Espíritu Santo y nuestra Santa Iglesia Católica nos va a estar contestando ese ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Fíjense, yo quiero argumentar un poco con respecto pues a esto que es tan importante sobre la fe, sobre conocer a Jesús mejor. Jesús, cuando los dos discípulos de Maús, ¿verdad? Se van caminando defraudados, como estaban los discípulos, los demás discípulos también estaban defraudados y tenían miedo y asustados. Y Jesús utiliza un mecanismo para poder pues, darnos también a nosotros una cachetada con respecto a cuando a veces nosotros estamos con los brazos caídos y a veces no queremos ir a la iglesia, no queremos participar en los actos que, de hecho, quiero felicitar al pueblo de Isabela porque provocó un anuncio en el periódico El Nuevo Día, donde esa manifestación que hizo el pueblo de Isabela captó las cámaras o por lo menos las fotos en el periódico El Nuevo Día. Y qué bonito. Y fíjense, en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando estamos desconsolados, cuando estamos tristes, Jesús nos da un consejo. Cuando Jesús se le aparece a estos dos caminantes, a estos dos discípulos, que eran discípulos de Jesús, no eran los discípulos de los 12 apóstoles, sino dos discípulos, y a estos dos discípulos que de alguna manera habían participado y reconocido en aquella cena, que es la Santa Misa. La cena es la Santa Misa. Él les explicaba la Biblia en el camino, cuando el proceso de cómo tenía que morir Jesús, le explicó bien claro la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia. Una de las cosas que nosotros no podemos fallar, aunque la hayamos leído 2 o 3 veces la Biblia o diferentes pasajes de la Biblia, lo hayamos reestudiado, tenemos que profundizar en el Evangelio, en la palabra de Dios. Tenemos que buscar la Biblia, desempolvarla un poco y leerla para poder hacer de nuestra oración esa relación permanente con Dios, y que la misa
sea el culmen, ese gran misterio donde nosotros vamos a la misa a agradecerle a Dios, a celebrar, a festejar que durante ese tiempo que pasaba una semana quizás sin poder participar de la misa y de la Eucaristía, poder recibir a Dios en plenitud, porque Dios se nos ha dado, Dios dijo Jesucristo dijo, yo me voy, pero voy a estar con ustedes todo el tiempo y a través de la palabra, a través de la oración y a través de la Eucaristía, Jesús está con nosotros y nos fortalece, nos da la paz, nos da el aliento para seguir, nos hace ver que las guerras son meras, simples y llanamente egoísmo del ser humano que no les permite ser feliz. Y por eso, como no son felices, pues quieren hacer infelices a todo el mundo. Pues nosotros somos infelices en la medida en que no nos dejamos santificar por Jesús a través del sacramento de la Eucaristía, a través del sacramento de la reconciliación. Nosotros podemos alcanzar esa paz tan deseada y que nadie nos la pueda quitar, que es lo que verdaderamente Dios quiere, que nadie nos quite la paz y que ningún hermano de nosotros, ya sea hermano de la iglesia o separado, nos quite la paz que Él nos da a través de su la palabra, de la comunión y a través de la oración que nosotros tenemos, la relación que nosotros tenemos con Dios, que provoca esa oración. Ya ha estado tan bueno la noche de hoy que se nos ha ido el tiempo. No nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando nos envolvemos, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Y en su... no, ¿verdad? Nos adentramos, ¿verdad? Como dijo José, ¿verdad? En ese misterio, con gozo, con alegría, con entusiasmo, ¿verdad? El tiempo se nos pasa rápido, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Hoy José está con nosotros, pero hay otras ocasiones donde estamos ahora en ella y seguimos de momento, espera, son las 9, como que, ¿sabes? Es tanta, ¿verdad? Con la emoción con la que uno habla estos temas, que el Señor ¿verdad? Nos permite que el tiempo pase rápido, porque parece que empezamos ahora a hablar cuando ya llevamos ya una hora, ¿verdad? Meditando y dialogando. Pero lo que queremos, ¿verdad? Aquí a través de este programa es exhortarle a ustedes, ¿verdad? A través de los consejos, de los mensajes, ¿verdad? Y de lo que podemos interpretar, ¿verdad? Cada uno dentro del magisterio de la iglesia, darles, ¿verdad? El entusiasmo, darle a ustedes la alegría para que estudien la palabra, como dijo José. O sea, que sea algo diario, que la podamos leer, que podamos tener una vida de oración. Mira, y si usted puede hacer una oración de media hora, una hora diaria, hágala. Si usted se la hace difícil, por lo menos hágala de 5 minutitos, de 10 minutitos, y vamos incrementando poquito a poco. Empezamos con 5, Amén. vamos con 10, vamos con 15, cuando viene a ver, usted saca su horita diaria. Porque vemos que en la palabra Jesús le dice, ustedes no pudieron velar ni una hora conmigo. Así que Jesús nos pide por lo menos una hora. Así que quizás, Señor, mira, no puedo llegar a la hora, pero 5 minutos son buenos. Y 10 mañana. Eso es como cuando uno empieza a caminar. Cuando uno empieza a caminar, tú no caminas una milla el primer día. Tú empiezas poquito a poco. Cuando ya tú llevas una semanita o dos, tú dices, estoy caminando 2 millitas, 3 millitas. Pues eso es así. La vida espiritual, ¿verdad? Y lo que es los ejercicios de nuestra, ¿verdad? Ejercitar nuestra vida espiritual es así, de poquito en poquito. Vas cogiéndole cariño, cuando viene a ver, ya te hace falta la oración. Ya tiene, y dices, espera, yo no he leído la palabra, déjame leerla. ¿Sabes? Y ya sacas ese espacio dentro de tus 24 horas del día para meditar la palabra, ¿verdad? Estudiarla. Y no quedarnos con la misa solamente el domingo, como el 75%, vamos a ponerle, de los cristianos, que nos quedamos con la misa del domingo y de ahí para adelante no sabemos más de la palabra de Dios hasta la próxima misa del próximo domingo. Así que hagamos ese propósito, ¿verdad? Si estuviste esta hora con nosotros, estás haciendo algo, ¿verdad? Por esa espiritualidad, porque estás haciendo más que solamente vivir la misa, sino que estás participando de otros encuentros, ¿verdad? Como esta horita que sacamos nosotros aquí, y como los periodos de oración, de meditación, los martes y los jueves, que se hace exposición al Santísimo, ¿verdad? Y hay misas, ¿verdad? Que usted puede sacar su ratito de oración, de ir a la exposición, participar de la Eucaristía. Hay misas todos los días por la mañana, ¿sabes? Que usted pueda participar y decir, mira, empiezo mi día, ¿verdad? Con la Eucaristía y el mensaje de Dios. O sea, que usted maneje cómo usted puede ir trabajando su espiritualidad a cualquier edad, a los jóvenes, a niños,
adultos, ¿verdad? Ya retirados, pues saque su tiempo, ¿verdad? Y dedíquelo, ¿verdad? A mejorar esa vida espiritual, que es la que te va a ayudar a dar ese paso de la Pascua, a esa confianza de la salvación. Así que, nada, los anuncios para, antes de pasar con José, para que nos haga la oración final de la noche de la bendición. Anuncios bien importantes. Este domingo que viene, antes, el jueves. Este jueves a las 7:30 nos reunimos, ¿verdad? La Escuela de Formación de San Antonio de Padua. Nos estamos reuniendo en la Capillita de la Curva a las 7:30, comenzando a las 7:30. Están todos cordialmente invitados y hay un grupo de hermanitos que están participando, pero usted es bienvenido. Usted que nos está viendo aquí, está buscando un lugar donde estudiar, donde poder conocer y donde poder introducirse, ¿verdad? Y saciar esas dudas que muchos de nosotros tenemos. Pues ahí tenemos, ¿verdad? Humildemente ese espacio, ¿verdad? De oración, de meditación, de estudio de la palabra de Dios. Y este sábado, ¿verdad? Y domingo, ¿verdad? En las misas de este fin de semana se va a estar celebrando la Divina Misericordia, ¿verdad? Así que bien importante, este domingo que viene, el domingo posterior al domingo de Pascua, se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Así que busquen qué es eso de la Divina Misericordia. La semana que viene vamos a estar hablando en profundidad un poco más sobre eso, pero les exhorto a que busquen eso para que vivan esa fiesta, ¿verdad? Y no se pierdan la fiesta de la Divina Misericordia que nos presenta, ¿verdad? O que nos invita a la iglesia a celebrar el domingo, ¿verdad? Así que este fin de semana que viene nadie puede perderse la Eucaristía. Usted recoja a todos los que estén, a todos los que digan, yo no voy a la misa, usted jálelo, y usted no vaya, si el carro cabe 5 personas, usted flete el carro, como cuando uno iba a buscar carro público. Y usted tiene que fletar el carro, usted flételo, no vaya solo. Coja al viejito, el de la esquina, el del otro, comparta, ¿verdad? Y vivan esa Eucaristía en familia, en comunidad. Así que eso es lo que la iglesia nos llama y lo que la iglesia nos invita. Ahora no sé si hay algún anuncio para entonces pasar con José. Nada, agradecer a José por, bueno, ni es la primera vez, ni es ya él es parte de este programa, así que agradecer su disponibilidad, que sabemos él tenía pues unos pero bueno, en ocasión, como siempre, la pone primero, antes. Así que gracias, Claro José. que sí, claro que sí. Bien, mis queridos hermanos, gracias a ustedes porque me han invitado para compartir este ratito de oración, porque esto es un rato de oración el que nosotros compartimos. Y solamente lo compartimos entre nosotros tres, sino con todos nuestros hermanos, todos aquellos que de una manera u otra se han conectado a este site. Pues, para terminar, quiero decirle que Dios siempre está con ustedes, nos ama, que a pesar de que nosotros no lo merezcamos, Él siempre va a estar esperando que nosotros demos ese paso en victoria para pedirle a Él que haga de nosotros nuevos seres, hijos de Dios, verdaderos, y que cambie nuestras vidas. Y que cuando nosotros le pedimos a Él que Él cambiarnos, Él lo va a hacer inmediatamente. Así es que, mis queridos hermanos, no se pierdan un programa de este calibre. Otro programa, todos los días hay mucha programación en diferentes lugares, diferentes sites de la internet, pero programas que nos educan, que nos ayudan a superar nuestros miedos, nuestros temores o nuestras incertezas o aquellas cosas que nosotros no creemos, nuestra falta de fe. Estos programas nos ayudan a poder entender mejor a Cristo, entender mejor nuestra fe, entender mejor nuestra Iglesia Católica, amarla y servir en ella y entregarnos. Esta mañana cuando aquella joven cantaba aquel salmo, yo sentí que Dios estaba en ella y que ella quería servirle a la iglesia de una manera bonita y que hacía mucho tiempo, tal vez desde los temblores que ella se había mudado para Isabela, pues venía desde Guayanilla y no había podido servirle al Señor con aquella entrega y cantó desde lo más profundo de su corazón aquel salmo y yo lo viví, yo me metí dentro de esa espiritualidad y sentí también el gozo y la alegría de que cuando le servimos a Cristo con amor, todo es posible en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y con tu Y espíritu. con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz y que descansen, que Dios les siga bendiciendo y nos vemos ya mañana, tal vez o el martes. Demos gracias a Dios, ya nos vemos. Bendiga, ¿verdad? Nos estaremos viendo el próximo lunes, ¿verdad? Este fin de semana, ¿verdad? Y el próximo lunes en otro programa más. Este es su programa Tiempo Nuevo, Nueva Tierra. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Y perdonen que me despisté, yo no sé que yo